Amén. Bendiciones. Muy buenos días. Amén. Abra su palabra en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. En el capítulo 3 y vamos a estar leyendo los versículos 14 y 15. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15. Amén. Póngase sobre sus pies por reverencia a la palabra. Y la palabra de Dios dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Puede sentarse. Amén. Este capítulo, hermanos, es capítulo 3 hasta el versículo 14 y 15 que hemos leído. Es un diálogo de Jesús y un hombre llamado Nicodemo. Un diálogo que Jesús habla para él, algo que es el nuevo nacimiento. Pero yo no quiero hoy que nos enfocalicemos o que pongamos la mirada acerca del nuevo nacimiento, pero sí en los versículos que hemos leído. Amén. 14 y 15. Entonces, primero, imagínese usted, analice conmigo, o supongamos que usted esta semana va a evangelizar dos personas, que es deber de todos, evangelizar, hablar a los demás de Cristo, hablar al Señor, que Cristo salva, que Cristo sana, que Él es quien nos ha rescatado. Amén. Supongamos que usted lo va a hacer esta semana y que usted evangeliza a una persona religiosa, con buenas obras, con buen carácter, un buen vecino, pero también va a evangelizar a otra persona drogadicta, alcohólica, una persona que no es buena persona. Yo pregunto para usted, ¿quién de los dos necesita más la salvación? Los dos. Nicodemo es una de esas personas. Antes de entrar al versículo 14 y 15, déjeme hablarle brevemente de quién es Nicodemo. Nicodemo es una de esas personas. La Biblia dice en los primeros versículos que Nicodemo era un hombre fariseo, perteneciente a la religión judía y perteneciente al Sanedrín. Nicodemo era un hombre que pertenecía a la religión más estricta del pueblo de Israel, a la religión más quisquillosa, a la religión que tenían que llevar todo al pie de la letra. Y Nicodemo también era maestro. El versículo 2 dice que el Señor, versículo 10, perdón, el Señor le llama: eres tú maestro de Israel, maestro de la ley. El Señor le llama a él como maestro. Era este hombre, maestro de la ley. Pero algo interesante de la historia es que este hombre viene a Jesús de noche, nos relata el capítulo, como que para que nadie lo mirara, ¿no? Él se acerca a Jesús y viene a Jesús de noche y dice: de cierto que tú eres maestro, le dice el mismo Nicodemo a Jesús. Nicodemo no solo era fariseo, no solo era maestro, sin embargo tenía a Jesús en un alta estima, porque él le dice: de cierto que tú eres maestro, porque no hay nadie como tú que hagas estas cosas si Dios no está contigo. Este es en el versículo 2 que Nicodemo habla para Jesús. Hermanos, cualquiera diría que Nicodemo tenía los papeles en regla para volar al cielo. Siendo un hombre inteligente, siendo un hombre de buenas obras, siendo un hombre fiel a la religión, siendo un maestro en la ley, cualquiera diría que él estaba listo para ir al cielo y que no necesitaba ser salvo. Cualquiera diría eso, pero no.
Cuando él viene a Jesús, Jesús dice: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Pero en los siguientes capítulos, en los siguientes versículos, Nicodemo está totalmente confundido de lo que Jesús habla, porque en el versículo 4 él dice: de cierto que un hombre que es ya viejo podrá nacer de nuevo del vientre de su madre. No entendía lo que Jesús estaba hablando. El versículo 9 vuelve a preguntar para Jesús: ¿cómo puede un hombre hacer esto? ¿Cómo puede ser un hombre nacer de nuevo? Mas Jesús sigue teniendo esa conversación con Nicodemo. Y en el versículo 11 dice: de cierto te digo que sabemos, hablamos lo que hemos visto, testificamos y no recibes nuestro testimonio. Porque Nicodemo, a pesar de ser un hombre fiel a su religión, ser un hombre constante, él pertenecía al grupo de los que no recibían a Jesús. Por eso el versículo 11 que he leído, no recibía el testimonio de Jesús. Él pertenecía a aquellos hombres que rechazaban a Jesús. El capítulo nos habla que Nicodemo tenía a Jesús como maestro, sin embargo no lo aceptaba como el Mesías prometido, como el Salvador que vendría a ellos salvarlo. Por eso Nicodemo no podía entender qué era nacer de nuevo, porque él no había recibido a Cristo, porque él no había entendido quién era Cristo. Por eso Jesús le dice en ese 11: te hablo lo que hemos testificado, hablamos lo que hemos visto, pero no recibes nuestro testimonio. Él necesitaba recibir a Jesús para entender lo que era nacer de nuevo. Amén. ¿Usted ha nacido de nuevo? Diga conmigo: soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Nicodemo, hermanos, siendo maestro de la ley, él tenía que saber qué era nacer de nuevo. Él tenía que saber lo que Jesús le estaba hablando. Jesús le hablaba a un hombre que se supone que conoce la ley y que tenía que haber entendido lo que él hablaba. Estaba ya profetizado en la ley, Deuteronomios 36, dice: Dios promete circuncidar el corazón para amar a Jehová con todo el corazón a fin de que vivas. Pero no solo ahí estaba profetizado ya y escrito en la ley de que el nuevo nacimiento Dios iba a hacer en aquellos que aceptaran y buscaran al Señor como su único y Salvador. Ezequiel 36, 26 dice: el Señor promete un espíritu nuevo, un corazón nuevo. Y el 27 dice que el Señor había prometido poner de su espíritu en aquel que reconociera al Señor. No era una enseñanza nueva que Jesús estaba hablando para Nicodemo. No era algo que no podía conocer. Él debía haber conocido qué era el nuevo nacimiento, mas no lo conocía. Y no lo conocía porque no había aceptado, no había recibido a aquel que había dicho que él era el Salvador, el Mesías profetizado. Jesús, era necesario que él le recibiera. Y hay un texto que dice, San Juan 1:11, que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero más aquellos que le recibieron, les dio potestad, ¿qué? ¿Se lo sabe? Le dio potestad de ser llamado su hijo. Nicodemo no recibió a Jesús. Y aquellos que sí recibían a Jesús, les dio potestad de ser llamados sus hijos. Creer en Jesús, recibir a Jesús, es prácticamente lo mismo. Pero él no iba a entender, amados hermanos, no iba a entender lo que era nacer de nuevo si no recibía con sinceridad y no aceptaba con sinceridad que Jesús era el Salvador del mundo. Amén. Recuerda que Nicodemo en el 9 dice: explícame, ¿qué es esto?
Y Jesús en el 12 y 13 dice, mira Nicodemo, yo soy el único que tengo la autoridad, el único que puedo hablar con certeza, porque soy el único que ha subido al cielo, que ha descendido del cielo, para yo decirte qué es el nuevo nacimiento. Yo soy el único que tengo la autoridad. Cuando Nicodemo explica. Pero ¿qué hacer con Nicodemo si no entiende qué es el Nuevo Testamento, qué es el nuevo nacimiento? No entiende, tampoco quiere recibir al Señor como su único Salvador. ¿Qué hacer? ¿O qué hacer con aquellos que no quieren entender que solo hay un Dios que salva, que solo hay un Dios que sana? Si nosotros miramos para el capítulo 13 y 14 que hemos leído, Jesús no da a Nicodemo, vete, porque tú no me vas a entender. No lo rechaza. Nicodemo, no quiero hablar más contigo. Aunque no me estás entendiendo, yo no quiero seguir hablando más contigo. Mas sin embargo el 14 que nosotros hemos leído y el 15, Jesús da una explicación para este hombre diciéndole, mira Nicodemo, para que tú puedas entender qué es nacer de nuevo. El 14 dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Y esta mención que Jesús hace de que Moisés levanta la serpiente en el desierto, la vamos a encontrar en el libro de Números. Abra su Biblia, libro de Números, capítulo 21. Amén. Libro de Números 21, 4. Amén. Dice así su palabra. Después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Miren, hermanos, ahí el pueblo de Israel estaba diciendo, Señor, Dios, tú eres mentiroso. Moisés, tú eres mentiroso, porque tú nos habías prometido una tierra que fluía leche y miel, mas sin embargo dice que estaban en el desierto con un pan liviano, llamando a Dios de mentiroso. Ahora, el 6 dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordía al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. El 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Repita conmigo, mirare a ella y vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y le puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Aleluya. Esta es la mención que Jesús hace para Nicodemo. Nicodemo, es necesario que el hombre sea levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será necesario. Jesús estaba hablando de su propia crucificación. Cuando Jesús tiene esta conversación con Nicodemo, él estaba hablando de su muerte en aquella cruz. Él estaba diciendo, igual que Moisés levantó aquella serpiente, y todo aquel que era mordido por la serpiente, aquel que mirara se salvaba.
De esta misma forma, Nicodemo, todo aquel que me mire a mí, que he sido crucificado, se salvará. Amén. Cristo anunciaba su crucificación. Cristo estaba anunciando su muerte. Y de esa forma que esta cruz, esta serpiente hizo salvar a aquello, así Cristo nos ha salvado a nosotros de la muerte eterna, para darnos vida eterna. Porque aquella serpiente levantada por Moisés daba vida física a aquellos que tenían la muerte a causa de la mordedura de la serpiente. Mas Jesús nos ha salvado para darnos vida eterna. Aleluya, usted glorifica a Dios por eso. No de la muerte física, pero sí de una muerte eterna. De esa condenación Cristo nos ha salvado. Ahora, hermanos, yo quiero que aprendamos dos cosas de este relato que Jesús ha mencionado. Primero, que la serpiente no era preventiva, sino que la serpiente que Moisés levantó, y esto no fue porque Moisés quiso, esto fue una orden de Dios. Esto fue una provisión que Dios dio como salvación a aquellos hombres, mujeres que habían pecado contra Dios, quejándose, y que rogaron a Dios, rogaron a Moisés para que orara a Dios y Dios les salvara. Esa serpiente que Moisés levanta en una asta, ¿usted sabe qué es una asta? Amén. Donde levantan una bandera, amén, un palo, amén, un palo de alto donde levantan las banderas. Ahí Moisés levantó esa serpiente ordenado por Dios. No es como Moisés se dispuso y dijo, haré esto. No, Dios ordenó, hazte una serpiente y todo aquel que mire a ella vivirá. Jesús dice, la serpiente era preventiva, no curativa. O sea, que todo aquel que mirara a aquella serpiente no iba a impedir de ser mordido. Sin embargo, sí se iba a salvar. ¿Me entiende? Amén. Todo aquel que mirara a la serpiente no era que iba a evitar que aquella serpiente que había llegado a morder al pueblo, no iba a evitar eso. Sin embargo, sí se iba a salvar. El versículo 8, porque Jehová dijo a Moisés, hazte esta serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Imagínese uno que no quería, imagínese uno ahí en el desierto. Dios da esta orden a Moisés. Imagínese uno que no quiera, que se hubiera puesto y hubiera dicho, no, yo quiero ir a un médico. No quiero ver a esa serpiente. Imagínense, seguramente hubiera muerto. Porque la orden del Señor y la provisión de salvación que Dios había dado era que aquella serpiente fuera levantada. Esa era la provisión de Dios. Ese era en ese momento lo que el Señor dijo que se tenía que levantar para que todo aquel que creyere y mirara a esa serpiente fuera sano, fuera salvo. Amén. Es como algo escandaloso creer, pero está escrito aquí, lo hemos leído. Ahora, esa serpiente, entendamos algo, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es simbología y sombra y figura del Nuevo Testamento. Amén. Y voy a decir algo que a lo mejor puede decir, hermana, usted no está diciendo algo correcto. Esa serpiente que Moisés levantó estaba representando a Cristo. Esa serpiente estaba representando a Cristo. Así como esa serpiente fue levantada, así Cristo Jesús estaba profetizado que iba a ser levantado por aquellos hombres que le crucificaron.
Y aquel pueblo de Israel miró para aquella serpiente para que se sanara. Mas ahora nosotros no debemos de ver a ninguna estatua, sino a aquel que fue crucificado y que fue levantado en una cruz del Calvario. A ese debemos de mirar, porque ese es quien nos salva. Ese es quien nos sana. Ese es quien nos liberta. Aquellos hombres, aquel pueblo de Israel tenía que ver con fe lo que Dios había dicho, que esa serpiente les iba a sanar si ellos miraban con fe. Ahora nosotros debemos de ver con fe para vivir aquel que fue crucificado, aquel que fue levantado en una cruz. A ese debe de estar puesta nuestra mirada. Ellos no tenían que tener fe en esa serpiente. Ellos tenían que tener fe en lo que Jesús dijo, en lo que Dios dijo, que ella les iba a servir de salvación. Eso, a lo que Dios dijo, ellos iban a ver y ellos iban a ser sanos y salvos. Ahora, también en segundo lugar, aprendemos de esta lección que Dios usó el instrumento de salvación, aquel mismo instrumento que fue de castigo. ¿Cómo es esto? El mismo instrumento. Una serpiente les mordía por castigo, por haber pecado contra Dios, por haber blasfemado contra Dios, por no haber creído con Dios. Era ese animal que les había mordido, insertado todo el veneno. Pues Dios levantó un mismo instrumento. Hay una palabra escrita, profecía, que dice en Oseas 13:14: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Aquella serpiente de bronce levantada destruía el veneno de la serpiente arrastrada por el suelo, pues la muerte fue destruida con la muerte de Cristo Jesús. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oh sepulcro, yo seré tu destrucción. Por eso esa serpiente era representación de Cristo. Porque esa misma serpiente que destruyó el veneno de la otra, Cristo destruyó la muerte muriendo en una cruz del Calvario. Glorifique a Dios. Glorifique a Dios. Glorifique a Dios. Aleluya. Y sí puede ser escandaloso de decir: ¿por qué una serpiente representando a Cristo? ¿Por qué una serpiente? Si la Biblia enseña que la serpiente es un animal maldito. Génesis 3 dice que Dios maldició a aquella serpiente. Pero yo pregunto, ¿acaso no dice la Biblia también que Cristo se hizo maldito por nosotros? Cristo llevó toda nuestra maldición. Gálatas dice que Cristo nos llevó toda la maldición sobre él mientras era crucificado. En la cruz del Calvario, él fue crucificado llevando toda esa maldición. Gálatas 3:3 dice: Cristo nos redimió de la maldición, de la ley hecho por nosotros. Maldito, porque escrito está: maldito sea todo aquel que es colgado en un madero. Amén. Es verdad que aquel animal era maldito, maldecido por Dios, pero Cristo se hizo maldición por usted y por mí. Amén. Se hizo maldición. Llevó sobre sí toda la ira de Dios. Llevó sobre sí todo el pecado nuestro. Llevó sobre sí todo lo que el Señor dijo que tenía que llevar, todo lo que nosotros nos merecíamos, y Él llevó todo lo que nos era contrario y lo llevó en aquella cruz. Por eso ese pasaje de Moisés, eso que Jesús habla, representa a Cristo como el único que ha vencido la muerte, como el único hombre salvador, como el único que ha llevado de nosotros la maldición. No hay otro hombre, no hay otro que ha muerto, que ha llevado nuestros pecados. Eso lo deben de entender, eso debemos de entenderlo. Eso es lo que no podía entender Nicodemo, eso que no podía entender que era nacer de nuevo, que no podía aceptar que Cristo era el que había de morir, que había de llevar toda maldición cuando fuera crucificado. Por eso Jesús habla para él: mira, Nicodemo, así como fue levantada esa serpiente, así seré levantado yo también.
así seré crucificado yo también. Así como ella representaba del que era quien iba a vencer la muerte, el veneno, así yo voy a vencer la muerte ahí. Amén. Así yo voy a vencer la muerte ahí. Ahora, aprendiendo esto, hermanos, aprendiendo que esa serpiente solo representaba a Jesús, sabiendo que hemos aprendido de que nuestra mirada debe de estar puesta en Él, porque Hebreos 12:1 dice que nosotros debemos de ver al autor, consumidor de la fe. Ahí debe de estar puesta nuestra mirada. Salmo 121:1 también dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de a dónde viene mi socorro? De aquel que hizo los cielos y la tierra. De Él viene nuestro socorro. Aprendiendo en segundo lugar que el Señor es quien ha vencido la misma muerte y que no hay nadie más que la haya hecho más que Él. Volvamos a Nicodemo. Él era necesario que entendiera qué era nacer de nuevo y cómo. Jesús no da la espalda a este hombre. Jesús le enseña. Jesús le explica: Nicodemo, esto tiene que pasar, esto tiene que suceder para que tú nazcas de nuevo. Solo en Cristo encontramos nueva vida. Solo en Cristo hay un nuevo nacimiento. Solo en Cristo hay nueva vida. Solo en Cristo todo es diferente. Solo en Cristo hay que probar y ver lo que es la vida en Cristo para saber que todo en Él es diferente. Amén. Si alguno no ha probado, yo le invito: pruebe a Cristo y verá. Pruebe a Cristo y verá. Si todo ha fallado, usted ha probado de todo, pruebe a Cristo y verá. La vida en Cristo es mejor. La vida de Cristo es nueva. En Cristo somos nueva criatura, dice la Escritura. En Cristo somos nuevas personas. En Cristo hemos sido resucitados de nuestros pecados, donde estábamos muertos. En Cristo hemos sido hechos nuevos. En Cristo se nos ha adoptado ahora como hijos a nuestro Padre. En Cristo está lo nuevo. Amén. Nicodemo tenía que entender qué era esto. La enseñanza que Jesús da a Nicodemo estaba hablando eso de su propia muerte. Es necesario que Él muriera para que Nicodemo viera. Para que Nicodemo viera, y no solo viera, tenía que creer. Tenía que mirar, creer y ser salvo. Amén. Tenía que poner la puesta en Jesús. Tenía que creer para nacer de nuevo. Porque él no podía entender qué era nacer de nuevo, porque no había nacido de nuevo. Aleluya. Y eso solo era recibiendo a Cristo. Eso solo era aceptando a Cristo como Él le había dicho: yo voy a salvar a este mundo. Yo soy aquel Mesías profetizado. Y aunque el capítulo ya no nos dice más de Nicodemo, de que si él realmente pudo o no recibir, no nos sigue más hablando si Nicodemo terminó la conversación con Jesús y yo te recibo, yo te acepto, yo quiero una vida contigo. No, la historia no dice más. Sin embargo, en el libro de Juan 19:39 vamos a encontrar nuevamente a Nicodemo. Léalo conmigo. Juan 19:39. Amén. Dice así: también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Amén.
Ya el diálogo entre Jesús y Nicodemo, después que Jesús le da esta enseñanza, no lo vemos más. Sin embargo, este pasaje nos hace ver que aquel hombre, Nicodemo, que tuvo esa conversación con Jesús, está en su sepultura y lleva para Jesús algo que valía mucho en el pueblo de Israel. Dice que llevó para él, compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Literalmente, Nicodemo vio a Jesús siendo levantado. Literalmente vio a Jesús, lo que Jesús le decía en el versículo 14 y 15, que él era necesario que fuera levantado. Nicodemo lo vio, porque este pasaje dice que él fue a su sepultura. Cuando ves para Jesús, hay cambio en tu vida. Cuando miras para Jesús, vivirás eternamente. Porque el versículo 15 de Juan 3:15 dice: para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Por eso él fue levantado. ¿A dónde tiene que ver ahora? ¿A dónde vemos? A la cruz, a donde él fue levantado, ahí. Pero ahora él está en su trono y ahora alzamos nuestros ojos arriba, donde él reina, donde él habita, donde él está para reinar, para juzgar. Ahí alzamos nuestros ojos, ahí ha sido él levantado, ahí fue él ascendido. Aleluya. Y todo aquel que en él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Aleluya. No se pierda, mas tenga vida eterna. Ya en Cristo no hay más muerte eterna, mas sí vida eterna. Vida eterna sí hay. Vida eterna sí hay. Aquellos hombres murieron en el desierto luego, mas ahora lo que Cristo hace es eterno. Ahora lo que Cristo ha hecho al morir, al ser crucificado ahí, es para dar una vida eterna. Aquellos hombres fueron sanados, salvados por cierto tiempo. Sí, todo aquel que miraba con fe a aquella serpiente levantada se salvaba y se sanaba, pero ellos murieron luego físicamente. Ahora, el que mira a Cristo vivirá eternamente. Usted que ha mirado ya para el Señor, no se olvide, vivirás eternamente. Esa es nuestra promesa, esta es nuestra fe, esa es nuestra certeza. Lea conmigo Isaías 45:22. Isaías 45:22. Dice el Señor: mirad a mí y sé salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, no hay más. Él es Dios, Él es el único que salva, es el único que liberta. Miradme a mí todos los términos de la tierra y sé salvos, porque no hay otro como Él, no hay otro en quien se encuentra salvación, no hay otro quien pueda salvar, no hay otro quien pueda rescatarnos del infierno, no hay otro, solo Jesús crucificado, solo Jesús, solo Jesús. Amén. Yo le digo ahora, mire a Cristo, mire a Cristo. Los que hemos nacido de nuevo, miremos a Cristo para vivir. Él ha prometido aquí que tendríamos vida, vida en abundancia, pero no olvide que nos ha prometido una vida eterna. Y ese es el blanco que debemos de seguir. Ahora, si hay uno aquí que no conoce a Cristo, hoy yo le digo, mire a Cristo y será salvo. Y no será condenado, porque Cristo nos ha salvado, nos ha pasado de muerte a vida. De muerte a vida. ¿Usted sabe lo que significa eso? De muerte a vida. Cristo ha hecho esa obra. Cristo ha hecho esa obra en nosotros. Amén. Ahora, ¿cómo mira usted a Jesús? Yo pregunto para usted, iglesia. Como Nicodemo, que no lo creía como su Salvador, no podía verlo, no aceptaba
que él podía ser el Mesías profetizado. Lo reconocía como maestro, porque él le decía, tú eres maestro, pero no lo reconocía como su Salvador. Ahora, ¿qué es Dios para usted? ¿Cómo mira a Dios usted? ¿Como su maestro? ¿Como un profeta? ¿O realmente Dios, Jesús, es su Señor? Es su Señor. ¿Lo mira como su Señor? Porque si usted mira al Señor como su Señor, usted obedecerá. Usted obedecerá. Usted amará obedecer sus mandamientos. Amén. Porque él profetizó, Deuteronomio 36, que él pondría un corazón nuevo en nosotros para obedecer sus estatutos a fin de que viva. A fin de que vivamos. Amén. Yo quiero orar con usted. Amén. Yo quiero orar, quiero invitarte a que te pongas de pie y quiero que oremos juntos. Y así como Nicodemo, gloria a Dios que nosotros ya hemos entendido qué es nacer de nuevo por la gracia de Cristo, porque Él nos ha hecho entender. Era Él quien iba a hacer entender a Nicodemo. Era Él a través de su palabra, a través del cumplimiento de ser levantado y crucificado en aquella cruz. Ahora yo quiero que usted ore al Señor esta tarde y diga, Señor, yo quiero verte a ti. Yo quiero tener mi mirada puesta en ti. Mientras adoramos al Señor, usted ore al Señor. Hable al Señor. Adore al Señor. Hable, yo quiero verte a ti como mi Señor, como ese hombre que me ha salvado, que me ha rescatado en aquella cruz del Calvario. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Senhor Jesus, Amém. necessitamos do teu amor, Pai querido. Sim, Senhor. Necessitamos, Senhor, nascer de novo, Pai. Pai querido, Deus amado, Tu é um Deus que restaura, Senhor. Dios, me abro a ti, Aleluya. me entrego a ti, Jesús, estoy dispuesto y en tus manos Sí, Señor. lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte. Aleluya. Quita las vendas que me han cegado. Dígaselo con su corazón. Abre mis ojos, yo quiero verte. Muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo.
Aleluya. Sí, Padre. Ahora queremos que nuestros ojos sean abiertos y mirarte solo a ti. Señor, abre los ojos de nuestra alma, abre los ojos de nuestra mente, de nuestro corazón, y poder mirar al único que es digno, al único que vive y reina para siempre. Aquel que fue crucificado y que ha vencido la misma muerte para darnos vida y vida eterna. Señor, hoy abre tú nuestros ojos, hoy abre tú nuestra mente, hoy ábrenos, Señor. Queremos ver tu gloria, queremos ver tu hermosura, queremos ver, contemplar tu majestad, Señor. Hoy abre el entendimiento de nuestro corazón, Señor, así como lo hiciste con Nicodemo. Abre hoy el entendimiento de nuestro corazón. Sean abiertos hoy los ojos espirituales, Señor, de aquellos que han sido incrédulos a la verdad de Cristo. Señor, hoy creemos a tu palabra, que tú nos abres hoy nuestros ojos y viviremos, Señor. Miraremos a ti y viviremos para gloria tuya, Señor. Aleluya.